Mamá, papá, quiero ser interiorista. Si por lo que sea has dado clic a esto es porque quizás te planteas ser interiorista. Y yo, que llevo siendo interiorista más de 15 años, que soy española, vivo en Londres y he hecho proyectos por todo el mundo, te digo, no lo hagas. Es mentira, hazlo. Es de las profesiones más maravillosas del mundo, pero creo que merece la pena reflexionarlo un poco y analizarlo un poco. Dicen que los interioristas no solo diseñamos espacios, sino que diseñamos la vida que va a ocurrir dentro de ellos. Y realmente puede ser un poco verdad, porque cuando estamos diseñando, o por lo menos yo cuando diseño, me planteo cómo van a vivir el espacio, qué es lo que van a disfrutar, cómo van a socializar, cómo se van a mover, quiénes son los clientes, cómo son ellos, cómo van a ser. Y tiene mucho de magia. ¿Cómo puede llegar uno a ser interiorista? Pues yo te diría que formándote, pero en realidad es mentira. No hace falta que estudies ninguna carrera ni que hagas absolutamente nada para ser interiorista. De hecho, hay muchísimos interioristas muy famosos, son autodidactas y se han formado a ellos mismos. ¿Es mi caso? No, no es mi caso. Yo soy la eterna estudiante, me encanta. Me he formado muchísimo y me sigo formando hoy en día porque me encanta y me parece que siempre hay que aprender y siempre hay que empaparse de conocimiento. De hecho, me parece que el formarse está un poco como mal visto y devaluado. Y me encantaría que se potenciara más, que se aplaudiera que la gente estudie y que la gente se forme. Así que, igual que te he dicho al principio que no hace falta que estudies nada, en mi opinión, cuanto más se estudie, mejor. Y no hay edad para empezar. Y puede empezar uno y empezar a formarse y seguir formándose el resto de su vida. ¿Dónde trabajar? La opción es infinita. En mi caso yo hago proyectos de alta gama, mayoritariamente residenciales, pero también he hecho restaurantes, hoteles y otro tipo de proyectos. De todas maneras, interioristas hay en tiendas, en centros comerciales, en el cine, en el teatro, en publicidad, en absolutamente todo. En cualquier momento que tú puedas imaginar un interior o estés viendo un interior, seguramente hay un equipo creativo detrás. Y seguramente haya un interiorista que sea parte de ese proyecto. Y todos ellos son válidos. En mi caso en concreto, los proyectos que estoy haciendo ahora y los proyectos que he realizado en más de estos 15 años, ni siquiera sabía que existían cuando yo estudié la carrera. Y está fenomenal visualizar y manifestar. Por supuesto que sí, pero a veces limita, porque si uno cree que solamente puede hacer ciertas cosas, por ejemplo a lo que yo me digo, que estoy más focalizada a residencial, se limita muchísimo, porque la creatividad y el mundo del interiorismo es muchísimo más amplio que eso. En ese caso yo diría, está fenomenal focalizar, está fenomenal manifestar, pero también deja que la vida te vaya llevando un poco. Y mi caso es un caso clarísimo. Si no hubiera dejado que la vida me llevara un poco, jamás habría conocido este tipo de clientes, este tipo de proyectos. ¿Y por qué digo que la vida me llegó? Primero yo estudié aparejadores, arquitectura técnica y lo convalidé como ingeniero en la edificación. Y decidí estudiar interiorismo. En ese momento no existía como tal, que no es realmente que no existiera. Por supuesto que había interioristas y por supuesto que la historia del interiorismo es muchísimo más amplia que mi vida laboral. Pero realmente en ese momento, en mi entorno, en mi familia, en mis amigos, no se concebía una carrera de éxito, una carrera profesional de éxito. Al revés, incluso podría desprestigiar un poco a la carrera profesional que ya tenía. Si podía estar ejerciendo de ingeniero de la edificación, ¿por qué iba a trabajar de interiorista? Pero algo en mí dijo que siguiera ese camino y seguí ese camino. Que aún así estoy convencidísima que si no hubiera hecho todos los pasos anteriores, para nada sería el profesional que soy hoy. Y en este camino vine a Londres, simplemente con el objetivo de aprender inglés. Yo quería comunicarme con el mundo entero y eso sí que creo que es importantísimo. Quizás alguien diga que la inteligencia artificial va a cambiar esto en cuestión de meses, puede ser, pero mi realidad es que en ese momento yo tenía clarísimo, si quiero hacer proyectos por todo el mundo, tengo que comunicarme con todo el mundo. Y en muy poquito tiempo me planté en Londres más bien a sobrevivir y sobreviví. Y después de esta experiencia sí creo que mi carrera ha crecido muchísimo por el hecho de que hablo 2 idiomas. Y ahora paso a la parte bonita y a la parte fea de la vida de un interiorista. Y yo creo que voy a dejar la parte bonita para el final, para tener un cierre optimista. En cuanto a la parte fea, por llamarlo de alguna manera, todos los trabajos tienen su parte fea. No hay ningún trabajo que tenga todo bonito. Un futbolista, por ejemplo, que a priori todos piensan que la vida del futbolista es perfecta. Pues no, se lesionan, a lo mejor no le sacan a jugar en el partido, no ganan todos los partidos. Yo estoy convencidísima que en cualquier profesión, si uno pregunta, se dará cuenta de que no todo es bonito. Y en el mundo del interiorismo es exactamente igual. Siempre que conozco a alguien o me presentan a alguien y digo que soy interiorista, todo el mundo dice, qué bien, qué creativo,
¡Qué cool! Y por supuesto que tiene su parte de creatividad, pero hay muchísimo trabajo que no es creativo. Al revés, casi todo no es creativo. Es gestión de recursos, es presupuestos, es la presión, es generar la documentación, todos los planos, todas las memorias, toda esa parte de generar, toda esa parte administrativa. Todas esas pequeñas cajitas que tiene cualquier empresa la tiene un interiorista. Con una parte bastante grande de desgaste personal. Esto supongo que dependerá de cada uno, pero muchas veces los interioristas nos involucramos mucho en el proyecto, nos involucramos mucho en el diseño, abarcamos muchísima información de varios proyectos, porque normalmente son proyectos que se generan de manera simultánea y lo llevamos quizás a una parte personal, porque diseñamos y creamos para familias y al final es importante que esas familias estén bien. Y una parte muy fea y muy bonita del mundo del interiorismo es que cuantos más años tienes de experiencia, más fácil es. Al principio no es fácil tener toda esa información, no es fácil asignar prioridades, no es fácil poner límites, no es fácil saber lo que funciona, lo que no funciona, pero con el tiempo uno va adquiriendo más y más experiencia y con el tiempo es muchísimo más fácil tomar decisiones, asignar prioridades, saber lo que funciona, lo que no funciona. Y la balanza ahí va cambiando, porque cuanta más experiencia tienes, más dominado tienes todo lo demás y muchísimo más fácil es ser creativo. Y es muchísimo más fácil poder poner tiempo a la creatividad y desarrollar proyectos más únicos y más especiales. Que esto me imagino que los futbolistas sea parecido. Cuanto más experiencia tengan, más estrategias sepan o más tácticos sean. Pero afortunadamente los interioristas no dependemos de nuestro cuerpo físico y nuestra carrera puede durar muchísimos años. Otra parte que es preciosa y maravillosa es que es muy rápido. A veces bocetas algo y en meses o semanas está instalado en un proyecto y se materializa y se crea de una manera extremadamente palpable. Las telas, las muestras, los muebles a medida, los diseños, los proyectos, todo eso a veces se alarga en el tiempo, pero muchas veces es rápido y muchas veces acaba siendo algo real. Y es súper satisfactorio y gratificante ver que tu idea se traslada a un espacio y acaba siendo parte de la vida de alguien. Y esto lo uno con el último punto, que realmente hay muchísimos más. Pero para mí una de las partes más gratificantes del mundo del interiorista y el interiorista es lo amplio que es la conexión que tenemos con gremios y con sectores. En mi día a día estoy en contacto con gente de absolutamente todos los sectores y eso es maravilloso. Algunos de mis clientes tienen jet privado y algunos de los artesanos con los que yo trabajo tienen absoluta pasión por el craft y por el crear a mano. Y la verdad es que yo no sé si hay alguna otra profesión en el mundo que sea tan rica en eso, que sea tan diversa, que puedas conectar con tanta gente, con inversores, con promotores, con carpinteros, con electricistas, con especialistas en arte, con arquitectos, con ingenieros. Es absolutamente increíble la cantidad de gente y la cantidad de personas que la profesión te va a poner en el camino. Así que si has llegado hasta aquí me encantaría saber si sigues con la duda o te decantas más al sí ser interiorista o no ser interiorista. Y si decides ser interiorista, esfuérzate muchísimo en hablar con todo el mundo, en escuchar muchísimo a los clientes, a los fabricantes, a los promotores, a los inversores, a los arquitectos, a todo el mundo. Escucha muchísimo para intentar aprender todo lo posible de todos ellos e inspírate, por supuesto que sí, pero también deja que la vida vaya guiando tu camino. Y con esto me despido otra semana más. Miriam Prada, interiorista que vive en Londres y cada semana tocamos un tema. Esta semana el mundo del interior. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y hasta la próxima semana.